¿Podrías escribir un himno de alabanza a Dios en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad o incluso sabiendo que estás al borde de la muerte? Eso fue exactamente lo que hizo Catherine Henke, una dama que nació en una familia muy adinerada y que le gustaba dar estudios bíblicos en la ciudad de Londres. Cuando Catherine tuvo 30 años de edad, fue diagnosticada de una terrible enfermedad que finalmente la dejó postrada en su cama. Fue allí, en su lecho de dolor, cuando Catherine escribió un extenso poema sobre la vida de Cristo y su obra de amor. Años más tarde, William Fisher le puso música a ese poema que hoy cantamos como un himno, el himno titulado Grato es contar la historia. Bienvenido al comentario de la lección de la escuela sabática, donde a través del estudio de la Biblia tú vas a poder aprender a vivir una vida de fe en medio de un mundo de dolor, que es una tierra extraña para los hijos de Dios. Soy el pastor Joel Acuña y repasaremos la lección con el ciclo del aprendizaje, un método de enseñanza que consiste en 4 pasos: motiva, explora, aplica y crea. Yo quiero invitarte a que tú puedas dejar tus preguntas en los comentarios. Si tienes también un aporte de algo importante que a ti te pareció de esta lección, lo puedes escribir, como también algún motivo de oración que tú quisieras que toda esta comunidad de este canal pueda orar por ti. También te invito a que tú puedas darnos a conocer desde qué lugar tú nos escribes, para que de esa manera nosotros podamos conocer más a todas las personas que conforman esta comunidad de este canal. Y para poder comprender lo que Dios quiere enseñarnos, vamos a pedir la dirección de Dios a través de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, vamos a abrir la Biblia y queremos comprenderla, y por eso pedimos la dirección de tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección de esta semana es ¿Cómo cantar la canción del Señor en tierra extraña? Y el texto clave se encuentra en el Salmo 137, el verso 4. ¿Cómo habíamos de cantar canción del Señor en tierra extraña? Esa tierra extraña es una referencia al destierro del pueblo de Dios a lugares donde ellos jamás hubiesen querido llegar. Tú debes recordar la historia de Israel, tanto por las invasiones asirias como por Babilonia, y cómo ellos llegaron a una tierra extraña. Y allí ellos experimentaron también el dolor y el sufrimiento de lo que significa vivir lejos del hogar y del lugar que Dios había preparado para ellos. Para poder comprender la lección de esta semana, vamos a dividir nuestro estudio en 2 secciones. La primera sección, ¿cómo es vivir en una tierra extraña? Y la segunda sección, ¿cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña? Vamos a la primera sección, ¿cómo es vivir en tierra extraña? Y para eso vamos a leer el Salmo 79, el verso 8 y 9. No recuerdes contra nosotros las maldades de nuestros antepasados. Vengan pronto a nuestro encuentro tus misericordias, porque estamos muy abatidos. Ayúdanos, Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Vivir en tierra extraña es sufrir las consecuencias del pecado. ¿Por qué es que el pueblo de Dios llegó a una tierra extraña? Llegó a ese lugar como resultado de su desobediencia a Dios, como resultado del pecado que como nación habían cometido. Y es por eso que vivir en tierra extraña es sufrir las consecuencias del pecado. En el texto que hemos leído dice, estamos muy abatidos, hay dolor, hay sufrimiento, pero ese dolor y sufrimiento es el resultado de... El texto mismo dice, líbranos y perdona nuestros pecados. ¿Por qué es que el pueblo de Dios llegó a tierra extraña? Por su pecado.
¿Por qué hoy el ser humano vive el dolor y el sufrimiento? Este mundo no es tu hogar. El diseño de Dios no fue de que el hombre viva así en este mundo. Cuando Dios creó a la humanidad, creó un mundo perfecto, bueno en gran manera, el Edén como su hogar. Entonces, si nosotros vivimos hoy en una tierra extraña, es justamente como resultado del pecado. Y es por eso que el clamor de los hijos de Dios es: líbranos y perdona nuestros pecados. Pero además vamos a leer el Salmo 41, versos 2 y 3. Jehová lo guardará, le dará vida y será bienaventurado en la tierra. No lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor, ablandará su cama en la enfermedad. Este pasaje nos muestra una vez más el panorama de lo que significa vivir en tierra extraña. Es decir, en esa tierra extraña hay un lecho de dolor, hay una cama de enfermedad. Es justamente lo que el ser humano vive hoy en día. Y tal vez tú que estás viendo este video te encuentres también postrado en una cama, en una clínica, en un hospital o en tu mismo domicilio. Y tú experimentas ese dolor y sufrimiento, tal vez no solamente por la enfermedad, sino también por la crisis económica que puedes estar viviendo, porque te metiste en deudas que finalmente no puedes pagar y no sabes cómo salir de esa situación, o porque tal vez estás pasando por una crisis familiar muy dura en tu matrimonio, en tu relación de padres con tus hijos, porque ellos van creciendo, vas viendo cómo van tomando malas decisiones y tal vez tus hijos pueden estar enredados ahora en adicciones, en vicios, y los ves cómo ellos se van perdiendo en la vida, ¿sabes? Todo este panorama es un panorama de dolor y de sufrimiento, mas hay algo especial que Dios está diciendo en este salmo. Dice: será bienaventurado en la tierra. Pero el ser humano está en tierra extraña. Mas aquí dice: será bienaventurado en la tierra. ¿Por qué? Mira, cuando el ser humano pecó, Dios declaró algo que está registrado en Génesis, el capítulo 3, el verso 17. Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa. ¿Cómo es esta tierra? ¿Cómo es este mundo? Este mundo es un mundo de maldición. Por eso tú sufres, por eso lloras, por eso derramas lágrimas. Por eso es que tienes que ver la pérdida de un ser amado, de un padre, de un hijo, de una persona que tú amas, que tú quieres. Y sufres porque estamos en un mundo de maldición, un mundo que fue maldito. Pero el texto bíblico que acabamos de leer dice: será bienaventurado en la tierra. Es decir, si bien es cierto, el ser humano vive en una tierra de maldición, eso no significa que la bendición de Dios pueda alcanzarte a ti. Y es por eso que el texto bíblico en el Salmo dice: y será bienaventurado en la tierra. Aun cuando puedas estar en tierra extraña, aun cuando no puedas estar en el hogar que Dios diseñó para ti, puedes tú ser alcanzado por la bendición de Dios y ser bienaventurado. Es más, en el texto bíblico dice: Jehová lo sostendrá en el lecho del dolor. Puede que experimentes el dolor, pero Jehová te va a sostener a ti. El texto más dice que en la cama de la enfermedad, ¿qué va a hacer Dios? Dice: ablandará su cama en la enfermedad. Es decir, aun cuando los hijos de Dios, como resultado o como consecuencia de su pecado, tienen que vivir en una tierra extraña y sufren las consecuencias de su pecado, aún en esa situación, Dios no abandona a sus hijos. Dios nunca ha abandonado a su pueblo. Dios siempre ha cumplido su pacto. Dios ha sido fiel a su palabra. Su amor es insondable. Su gracia es infinita. Y esa gracia es la misma gracia que Dios manifiesta también a ti. ¿Qué más la Biblia nos enseña sobre cómo es vivir en tierra extraña? En primer lugar, es sufrir las consecuencias del pecado. Pero fíjate algo, no todas las personas sufren consecuencias de
un pecado que haya cometido individualmente. Y para comprender esto vamos a leer el Salmo 88, verso 3 y 4. Porque mi alma está hastiada de males y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerza. ¿Sabes que el Salmo 88 describe el sufrimiento de los inocentes? Porque vivir en tierra extraña es sufrir también inocentemente. Acuérdate tú que cuando el pueblo de Dios fue en cautiverio, cuando llegó incluso a la tierra de Babilonia, no toda la nación, no todos los individuos es que habían cometido algo contra Dios. En medio de los cautivos siempre hubo gente fiel al Señor. Y tú puedes recordar, por ejemplo, en Babilonia llegaron Daniel y sus amigos, y entre otras personas más, que fueron personas fieles a Dios, pero tuvieron que pasar por la experiencia de vivir en una tierra extraña. Entonces, ¿cómo es vivir en tierra extraña? No solamente es sufrir las consecuencias del pecado, sino también es sufrir inocentemente. Hastiado de males, dice el Salmo. Mi vida está cercana al Seol, es decir, se ve cerca la muerte, de tal manera que el salmista dice que soy contado entre los que descienden al sepulcro. Y tú puedes sentirte ahora mismo identificado así. Sientes que tú ya no das para más, porque el texto bíblico dice, soy como un hombre sin fuerza. Ya no tienes fuerzas para seguir viviendo, ya no quieres intentar más, ya has luchado, ya has intentado, ya has hecho todo lo que está de tu parte, sientes que ya no puedes más. ¿Esa es tu condición? Pues bien, mira, este Salmo 88, es un salmo que te habla directamente a ti para decirte que puedes estar viviendo una situación muy dolorosa, aun cuando tú no hayas cometido algo en específico, como por ejemplo puede ser un accidente de tránsito. Tú no tienes nada que ver con ese hombre, con esa mujer que tal vez manejó ebrio y entonces te atropelló, o porque tal vez tuviste que sufrir una enfermedad genética, entre tantas cosas que hoy día pasan, o tal vez eres un hijo que puedes ver con dolor la separación, el divorcio de tus padres. Hay muchas cosas por las cuales hoy nosotros podríamos hacer lista de aquellas personas que sufren inocentemente en una tierra extraña. Pero aún en medio de esa situación, tú puedes tener la seguridad de que Dios siempre va a estar a tu lado. Y mira lo que dice este mismo Salmo 88, el verso 9 y 10. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? La situación es una situación de aflicción. Es más, el salmista dice, te he llamado, Jehová, cada día, he extendido a ti mis manos, voy a morir. Así se considera el salmista, porque dice, finalmente, se levantarán los muertos para alabarte. En otras palabras, está diciendo el salmista, mira Dios, si yo tengo vida, yo puedo alabarte a ti, yo puedo glorificarte, pero ¿y si estoy muerto? Ya no voy a poder glorificarte, ya no voy a poder alabar tu nombre. Esa es la condición. Esa es la vida, esa es la calidad de vida en una tierra extraña. Así que tú puedes saber que aún los inocentes, aún mucha gente piadosa en el Señor puede sufrir. Y es que estamos en un mundo de dolor, en un mundo de sufrimiento. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre cómo es vivir en una tierra extraña? Vamos a leer el Salmo 73:3, que dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Vivir en tierra extraña es ver la prosperidad del impío. Tú puedes decir, pero yo oro, yo estudio la Biblia, yo voy a una iglesia. ¿Por qué me suceden todas estas cosas? Y mira aquella persona que no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de religión, nada de Cristo, y tiene un buen trabajo, sus hijos en buenas escuelas, y yo aquí estoy sufriendo. Mira, eso es lo que
muchos de los hijos de Dios se preguntaron también en tierra extraña, allí en Babilonia, donde los babilonios iban para ellos y les decían, ¿y dónde está eso que ustedes son un pueblo especial? Mira, nosotros aquí viviendo en la majestad de las cosas materiales, ¿tú crees que los judíos se sentían cómodos en esa tierra extraña? Porque miraban cómo ellos, a quienes los llamaban paganos, eran personas prósperas, personas que tenían muchas cosas, bajo los estándares sociales, pues gente muy próspera. Pero tú sabes muy bien que la prosperidad no se mide por el dinero, la prosperidad no se mide por las cosas materiales, eso es solamente una mentalidad materialista. La prosperidad va más allá de las cosas de esta vida. Mas vivir en tierra extraña es tener que vivir en medio de gente impía que prospera, pero su prosperidad no es para siempre, porque todas las cosas materiales son temporales, se acaban. Vivir en tierra extraña, por lo tanto, es vivir en una situación de dolor, es vivir una situación incómoda. Pero acuérdate de una cosa, que aún en tierra extraña, Dios no deja a sus hijos. Tú puedes estar ahora en una situación muy dura y difícil, pero debes saber que Dios siempre va a estar con aquellos que son fieles a Él, que pueden atravesar diversas situaciones adversas. Tú puedes leer el libro de Daniel y vas a ver cómo los hijos fieles de Dios tuvieron que enfrentar el horno de fuego, el foso de leones. Pues eso es vivir en tierra extraña, pero ahí estuvo Dios para sostener a sus hijos. ¿Qué más nos dice la Biblia sobre cómo es vivir en tierra extraña? Estas tres cosas que hemos visto anteriormente, sufrir las consecuencias del pecado, sufrir inocentemente o ver la prosperidad del impío, no tiene comparación con este cuarto punto, y es vivir la aparente falta de atención de Dios. Mira lo que dice el Salmo 42:3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Ya te has preguntado tú o te han preguntado las personas que están alrededor tuyo, ¿y dónde está tu Dios? Esa pregunta va hasta lo profundo del corazón, porque allí, en medio de la adversidad, cuando las cosas están sucediendo todo lo contrario de lo que tú quisieras que suceda, entonces tú te preguntas, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Vivir en tierra extraña significa vivir también esa aparente, no es una realidad, es una apariencia. Pareciera que Dios no está prestando la atención de sus hijos, pareciera que Dios se ha olvidado de ellos. El pueblo de Dios allí en Babilonia podría haber pensado eso, podría haber pensado de que Dios los ha abandonado, pero habían promesas maravillosas que tenían ellos y que se las recordaban, y si ellos iban a la palabra que Dios había revelado a través de sus profetas, podían tener la seguridad de que Dios no los había abandonado. Por lo tanto, si hoy día tú estás pasando por la enfermedad, no creas que Dios se ha olvidado de ti. Si tú ahora estás pasando por una situación dura del hogar, con tu familia, no creas que Dios no te está atendiendo, que Dios se ha olvidado, que Dios no te responde. Si tú hoy día estás pasando por la situación más dura de la economía, porque estás en una situación en la que ya no sabes cómo pagar la universidad, el colegio de tus hijos, entonces no creas que Dios se ha olvidado de ti. Vivir en tierra extraña es vivir la aparente falta de atención de Dios, pero no significa de que Dios no está atento. Dios siempre está presente y Dios siempre se va a hacer presente en la vida de sus hijos que confían en Él, aún en el valle de la sombra y de la muerte. Allí Dios siempre va a estar contigo. Necesitas tú entonces aprender a vivir una vida de fe en una tierra extraña. Y esta es la segunda sección de nuestro estudio de esta semana.
Vamos a leer el Salmo 88, el verso 13. Mas yo a ti he clamado, Jehová, y de mañana mi oración se presenta delante de ti. ¿Cómo vivir una vida de fe en tierra extraña? Entonces, es vivir en oración. ¿Cómo se sostuvo Daniel en tierra extraña? Tú tienes la respuesta. Él se sostuvo a través de la oración. No una oración formal, no una oración de costumbre, de tradición, sino una oración profunda, un estilo de vida de oración. Por eso es viviendo en oración. Para que tú puedas vivir una vida de fe en una tierra extraña, necesitas pasar por la experiencia diaria de la oración en todo momento, de tal forma que tú puedas sostenerte a través de la comunicación con Dios. Vamos a un segundo punto de cómo vivir una vida de fe en una tierra extraña. Y para eso vamos a leer el Salmo 63, el verso 1 y 2. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. La segunda cosa que tú necesitas hacer para vivir una vida de fe en una tierra extraña, de dolor y de sufrimiento, es buscando al Señor. El texto que hemos leído en el Salmo dice, de madrugada te buscaré. Si tú no buscas al Señor en esta tierra extraña de dolor y de sufrimiento, tú no vas a poder mantenerte firme en medio de la adversidad. ¿Y qué es buscar al Señor? Porque el texto bíblico dice, de madrugada te buscaré. Mira, para buscar a Dios, buscar al Señor es el resultado de algo. ¿De qué? El texto dice, mi alma tiene sed de ti. Solo si tú tienes sed de Dios, tú lo vas a buscar a Dios. Si tú no tienes sed de Dios, tú no lo vas a buscar. Te vas a quedar dormido allí cada vez más tiempo en tu cama. Tú no tienes ganas de levantarte para orar, para estudiar la Biblia. Tú no lo buscas al Señor. ¿Y por qué no lo buscas? Porque no tienes sed. Pero tú quieres vivir una vida de fe en tierra extraña, de dolor y de sufrimiento. Necesitas buscarlo al Señor y para eso necesitas tener sed de Él. Es más, el salmista dice, mi alma, mi carne te anhela. Es decir, tiene un anhelo profundo en su corazón de poder encontrarse con Dios. Por eso, buscar a Dios es el resultado de tener sed de Dios y de anhelarlo con todo el corazón. Pero, ¿cómo tú puedes buscar al Señor? ¿Lo buscas a través de la oración? ¿Lo buscas a través del estudio de la Biblia? ¿Lo buscas también a través de la reunión y la congregación en su templo? Porque Dios te busca a ti, a donde tú estás. Dios te busca si tú puedes estar en tu trabajo, en tu casa, en un auto o aún en un lugar donde tú menos creas que Dios te puede alcanzar. Allí Dios va a buscarte. Pero tú también necesitas buscar al Señor. ¿Y dónde tú encuentras al Señor? En su casa, casa de oración, su templo. El salmista dice, así como te he mirado en el santuario. ¿A dónde lo buscó? Lo buscó en su santuario. Ahora, ¿tú te acuerdas que en la primera sección nosotros estudiamos que vivir en tierra extraña es ver la prosperidad del impío? El salmista, cuando registra en el Salmo 73 cómo se siente afligido al ver la prosperidad de los impíos, y dice, mi pie está por resbalar hasta que entré en el santuario de Dios y comprendí el fin de ellos. Ahora entiendes el Salmo 73, cuando el salmista dice, hasta que entré en el santuario de Dios, porque el Salmo 63 dice, así como te he mirado en el santuario. Entonces, busca al Señor, búscalo en oración, búscalo a través del estudio de la Biblia y busca yendo a la iglesia de Dios. Si tú te has alejado del Señor, porque al vivir en tierra extraña, has visto que las cosas se tornaron muy difíciles para ti, pero tú conocías del Señor, tú conocías de su palabra y te has alejado de la iglesia. ¿Tú crees que tú lo puedes buscar solamente desde tu casa al Señor? Este salmo te está diciendo a ti que necesitas
ir a su presencia de Dios, también a su santuario, a su casa, a su templo, a su iglesia. Este sábado ve, no te quedes en la casa. Ve, busca una iglesia adventista cercana al lugar donde tú puedes estar. Y entonces reúnete ahí con otras personas más que también sienten el dolor y el sufrimiento de lo que significa vivir en tierra extraña, pero que se refugian en los brazos cariñosos de nuestro Señor Jesús. Vamos a una tercera acción que tú necesitas hacer para poder vivir una vida de fe en tierra extraña. Y para eso vamos a leer el Salmo 77, el verso 3 hasta el 6. Me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio y los años pasados. Me acordaba de mis cánticos de noche. Meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. La tercera acción es meditando en lo vivido y en la misericordia de Dios. El Salmo 77 está haciendo un recuento de lo que el ser humano, en este caso, de lo que el salmista ha vivido o está viviendo en medio del dolor. Porque dice, me conmovía, me acordaba de Dios, me quejaba, desmayaba mi espíritu. ¿Qué está haciendo? El mismo salmista dice, meditaba en mi corazón. ¿Meditaba en qué? Meditaba en lo vivido. Si tú vives en la vida solamente haciendo cosas y llega la noche y ni siquiera horas o tal vez horas, pero solamente es una oración formal, de costumbre, tradición, no tiene sentido tu oración. Tú oras y no pides perdón a Dios en la noche, al acaecer el día. Entonces, tú no has meditado en lo que ha pasado en tu vida en ese día. Tú no has meditado en tus acciones. Tú no has hecho una reflexión de tus palabras. Tú no has hecho un diagnóstico de lo que pasó en ese día, de las cosas que tú hiciste, de las decisiones que tomaste. Porque simplemente te has acostumbrado a vivir la vida sin meditar, sin reflexionar, sin autoevaluarte. Para poder vivir una vida de fe en una tierra extraña, necesitas meditar, como dice el salmista, en tu corazón. Y meditar en lo que tú estás viviendo te ayudará a ver en tu vida esas cosas que necesitas tú ponerte a cuentas con Dios. Necesitas tú a través de esa experiencia reflexionar profundamente para que puedas sentir que verdaderamente, si no fuera por Dios, tu vida estaría verdaderamente acabada. Meditar no solamente en lo vivido, sino que también meditar en la misericordia de Dios. Este mismo Salmo 77, en el verso 7 al 9, dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? ¿Qué está haciendo el salmista? Está meditando en las misericordias de Dios y se está haciendo algunas preguntas. ¿Es que acaso Dios va a desechar para siempre a sus hijos su misericordia? Y menciona la misericordia varias veces. ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Es que acaso se ha acabado perpetuamente sus promesas? Dios ha hecho promesas. ¿Las va a cumplir? ¿Tú has meditado en eso? Cuando tú estás pasando por el dolor y el sufrimiento, por la enfermedad, por la aflicción, por esa ansiedad que puedes estar viviendo, por esa angustia, por ese estrés que puedes estar teniendo, por esa situación dura de depresión que puedes estar viviendo ahora mismo, tú te has puesto a preguntarte, ¿cuáles son las promesas que Dios ha hecho para ti? Recuerda lo que Dios te ha prometido y entonces tú podrás estar seguro y firme aún en medio de la adversidad. Por eso es necesario meditar en lo vivido y meditar en la misericordia de Dios. Vamos a una cuarta acción y para eso vamos a leer también el Salmo 77, el verso 10 y 11. Entonces dije, enfermedad mía es esta. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo.
me acordaré de las obras de Yah. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas para que tú puedas vivir una vida de fe en una tierra extraña. Entonces, tú también necesitas hacer memoria de las maravillas antiguas de Dios. ¿Y cuáles son esas maravillas antiguas? Son las cosas que Dios ha hecho por ti en el pasado. El texto bíblico dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Recuerda cómo Dios te ayudó también tiempo atrás con una enfermedad dura y difícil. Recuerda tú cómo Dios también te ayudó en un problema familiar que tuviste. Recuerda tú cómo Dios te ayudó en medio de una situación de economía donde tú no sabías cómo traer el sustento para tu casa, cómo tú querías traer toda la provisión para la familia, no tenías dinero, pero Dios te sostuvo, Dios proveyó, Dios cumplió su promesa. Entonces, este salmo te está diciendo, para que tú puedas tener una vida de fe en la tierra extraña en la que vives ahora, pues haz memoria de las cosas maravillosas que Dios ha hecho por ti. El texto bíblico dice, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Por eso es que tú no tienes por qué temer al futuro, porque Dios ya ha obrado por ti en el pasado, lo va a hacer en el presente y con toda seguridad Dios también va a obrar en tu vida en el futuro. Vamos a una quinta acción y para eso vamos a leer el Salmo 77, el verso 12 al 14. Meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Para poder vivir una vida de fe en tierra extraña, entonces haz esto que el Salmo dice, hablando y alabando públicamente la grandeza de Dios. Porque el texto bíblico dice, hablaré de tus hechos. Mira, este es un salmo misionero. Porque si tú te quedas callado con todo lo que Dios va haciendo en tu vida y cumpliendo sus promesas, aún en medio de esa tierra extraña en la que puedas estar hoy viviendo, entonces tú vas a seguir solamente afligido, mirando y pensando el problema. Vas a estar solamente concentrado en la adversidad, en las dificultades. Pero si tu corazón, tu vida, tus labios, tu boca pronuncia los hechos maravillosos de Dios, entonces las cosas van a cambiar. Deja de mirar tus problemas solamente y pasa a mirar la grandeza de Dios y háblalas, públicalas, alaba el nombre de Dios, testifica, comparte con otra persona. Mira, para que tú puedas fortalecer tu fe en esta tierra extraña de dolor y de sufrimiento, necesitas hablar y alabar públicamente las grandezas de Dios. ¿Qué Dios, se pregunta el salmista, qué Dios es grande como nuestro Dios? Y yo te pregunto a ti ahora, ¿qué Dios es más grande que el Dios que tú tienes? No hay ninguno, tú lo sabes muy bien. Entonces, alábalo a Él, testifica públicamente, tú eres el Dios que hace maravillas, termina diciendo el salmista. Tú lo puedes reconocer a Dios, a ese Dios maravilloso que hace maravillas. Y mientras tú confíes en ese Dios maravilloso que hace maravillas, tú vas a poder permanecer en pie, firme, aún en medio de una tierra extraña de dolor y de sufrimiento. Habiendo estudiado todo lo que significa vivir en una tierra extraña y cómo poder aprender a vivir una vida de fe en esa tierra de dolor y de sufrimiento, en este momento piensa en los sufrimientos de Cristo. Piensa en todo lo que Jesús pasó por amor a ti. Yo te invito a que tú puedas mirar a Cristo y su sacrificio en la cruz del Calvario. ¿Y eso por quién? Eso por ti. Así que cuando tú pienses que Dios no se interesa en ti, tú debes saber
de que tú vales mucho porque Dios dio su vida por ti y nadie ha sufrido como Jesús sufrió. Por eso Jesús puede entenderte, por eso Jesús puede comprender tu dolor y tu sufrimiento, y por eso tú puedes confiar en que el Dios maravilloso que ha revelado su amor para ti nunca va a dejar de cumplir sus palabras, sus promesas y su gracia y su misericordia hacia ti y también hacia tu familia. Yo te invito a que tú puedas en esta semana, en estos días, tomar un texto de la Biblia, uno de los salmos. Mira, son tantos salmos maravillosos, tantas promesas que dan vida, que dan vitalidad, que dan fuerza para vivir. Y no te quedes con ellos, compártelo. Envía un mensaje de WhatsApp a una persona cercana a ti, a alguien que necesita confiar en ese Dios maravilloso, que está pasando también por el dolor y el sufrimiento de lo que significa vivir en tierra extraña. Sabes que al enviar tú este salmo, esa persona va a quedar muy agradecida a ti, te lo va a agradecer y tú habrás hecho una gran obra también en la vida de esa persona. Yo quiero orar por ti en este momento, que tú puedas tomar una decisión en tu vida de confiar plenamente en el Señor. Te invito a que tú puedas compartir este video para llevar esperanza a mucha gente que está sufriendo ahora mismo en diferentes situaciones, por diferentes adversidades que les toca a cada uno de diferente forma. Comparte este video y de esa manera tú vas a llevar bendición para esas personas. Si no te has suscrito todavía al canal, suscríbete para que tú puedas tener todo el contenido que nosotros compartimos con toda esta linda comunidad. ¿Estás preparado para orar? ¿Ya tomaste la decisión de ser firme en el Señor, de vivir una vida de fe en esta tierra extraña? Entonces, acompáñame en esta oración. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por tu palabra y porque a través del libro de los Salmos tú fortaleces nuestra fe y nos ayudas a vivir aferrados a ti en una tierra de dolor y de sufrimiento, hasta el día glorioso en el que podamos estar en el hogar que tú tienes preparado para nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos en el próximo repaso de la lección de la escuela sabática.